Bien, vamos a continuar entonces con la enseñanza expositiva de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, de los versículos 14 al 19. Segunda Timoteo 2, del 14 al 19. Dice así: Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos inmediatamente al primer verbo que aparece en el versículo 14. Cuando Pablo dice, recuérdales esto. Este es el mensaje a Timoteo, recuérdales esto. Debemos de señalar aquí que la palabra esto dice relación con lo que anteriormente el apóstol Pablo había dicho a Timoteo, como por ejemplo, palabra fiel es esta, del versículo 11. Si sufrimos con Él o si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y todo lo que tiene relación con las palabras del apóstol Pablo anterior al 14 es motivo de recuerdo para Timoteo. Entonces el llamado de Pablo a Timoteo era que recordara esto. Ahora bien, el apóstol Pedro también estaba comprometido con este deber. Es importante estar recordando continuamente las verdades espirituales a toda la iglesia. Por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 1, de los versículos 12 al 15, el apóstol Pedro también, como dije, estaba comprometido con este deber de recordar las verdades espirituales, las verdades doctrinales a la iglesia. En 2 de Pedro 1:12 dice así: por esto yo no dejaré de recordaros, el mismo verbo, siempre dice estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria o recordar estas cosas. Entonces, como dice el versículo 12, Pedro sabía que ellos conocían y sabían y además estaban confirmados en la verdad. Sin embargo, el apóstol Pedro de igual forma dedicaba tiempo para recordar verdades doctrinales. Entonces, regresamos a 2 Timoteo. Pablo entonces le pide a Timoteo que recordara todas las verdades anteriormente expuestas por el apóstol Pablo. Y después de la coma, el apóstol Pablo también utiliza otro verbo que es exhortar. La palabra exhortar es amonestar, es advertir severamente. Y no solo es exhortar o amonestar, sino delante del Señor. La frase delante del Señor profundiza y agudiza mucho más que las palabras que Pablo le pedía a Timoteo que recordara fuera delante del Señor como testigo. Eso produce mayor temor, eso produce mayor respeto. Y la exhortación aquí es a no contender sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pablo aquí entonces exhorta a Timoteo a no contender sobre palabras. Vuelvo aquí a hacer una aclaración. El creyente ha sido llamado a contender ardientemente por la fe, ¿verdad? Pero aquí Pablo le dice que no contienda,
sobre palabras. La diferencia es la siguiente. Cuando Judas manda o a contender ardientemente por la fe, se está refiriendo al conjunto de doctrinas del fundamento creyente. Sobre eso tenemos que contender, defender nuestra fe. Pero en el contexto de aquí, de Timoteo, el no contender se refiere a palabras sin sentido, a cosas insensatas, a cuestiones que no tienen ningún valor. Entonces, el llamado entonces, o la exhortación a Timoteo es a no contender sobre palabras. Aquí tiene relación esto con los falsos maestros y engañadores. O sea, contender con este tipo de personas no solo es necio, sino también es peligroso. Retrocedamos por favor a la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Algo ya había dicho el apóstol Pablo, del 4, perdón. Dice, no presten atención a fábulas y genealogías interminables, esto acarrea disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. En Proverbios capítulo 23, también el rey Salomón dijo palabras que tienen relación con lo que estamos diciendo. Proverbios 23, 9. Dice la Biblia, no hables a oídos del necio, o sea, no contiendas sobre palabrerías, ¿se entiende, verdad? No hables a oídos del necio, y da la razón el mismo Salomón, porque menospreciará la prudencia de tus razones. ¿Entienden? Entonces, por esta razón, en Mateo 7, 6 también se dice lo siguiente, no echéis lo santo a los perros, ni tiréis las perlas a los puercos. Entonces el maestro bíblico no debe de contender con este tipo de personas y en este caso en relación a este tipo de palabras. La idea entonces es no hacer guerra con palabras, a que no disputen con este tipo de personas, porque esto es carente de provecho y es propio de quienes están envanecidos, ¿verdad?, en sus propias ideas y en sus propios conceptos. Regresamos a 2 Timoteo 2 para ver la segunda parte del versículo 14. ¿Por qué Pablo entonces exhorta delante del Señor a no contender? Porque esto va a traer como consecuencia lo siguiente, lo cual para nada aprovecha. O sea, dicho de otra manera, es inútil. Es inútil contender sobre palabras con este tipo de personas, sino que es para perdición de los oyentes. La palabra perdición aquí es la palabra griega catástrofe. De la misma forma que tenemos nosotros cuando decimos ocurrió una catástrofe. Bueno, literalmente esto significa volver hacia abajo o poner al revés. Lo contrario de edificar, que es poner de abajo hacia arriba, la catástrofe es dar todo vuelta, poner todo hacia abajo, derrumbar. Entonces, ¿qué hacen las malas palabrerías? Eso. La edificación bíblica te hace crecer, creces hacia arriba. Las vanas palabrerías, el contender sobre palabras necias, te derrumba. Por eso Pablo entonces hace el llamado a Timoteo a no contender sobre este tipo de palabras, porque será perdición para los oyentes. Los oyentes no solo se confundirán, sino que además podrían perderse eternamente. La palabra que no edifica, destruye. Y no debemos, como dice Pablo, contender con estas personas que abiertamente rechazan la verdad. Versículo 15. El llamado ahora positivo a Timoteo es, Timoteo,
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La expresión procura con diligencia significa apresurarse a hacer algo, significa prestar diligencia o dar solicitud a algo. Timoteo, en otras palabras, corre a presentarte a Dios aprobado. Para presentarse a Dios aprobado no hay que relajarse, no hay que dilatar eso, sino que cada día nosotros debemos de procurar con diligencia presentarnos a Dios como alguien que ha superado un examen. Eso significa aprobado, ¿ya? Entonces, cuando alguien ha superado un examen, siempre, ustedes saben eso, en la universidad o en cualquier ámbito educacional, siempre hay parámetros, hay notas que de ahí se establece la aprobación o la reprobación. Entonces, Dios también para nosotros, sus hijos, para sus ministros, para sus pastores, para sus hijos, también hay parámetros de santidad. Y nosotros tenemos que procurar con diligencia, con solicitud, presentarnos a Dios de una manera aprobada, como alguien que ha superado un examen. ¿De qué forma? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esto es sin lugar a dudas. Cuando una persona es aprobada por Dios, una persona busca al Señor, una persona es leal a su palabra, cuando una persona traza bien la palabra de verdad, la consecuencia será que no hay de qué avergonzarse. Esto está íntimamente relacionado también con la conciencia. Pablo siempre dijo, yo me he manejado delante de Dios y de los hombres con limpia conciencia. Y cuando alguien tiene una limpia conciencia en relación a su vida de santidad ante Dios, en relación a la lealtad a la palabra del Señor, entonces no habrá de qué avergonzarse. Y si en algún minuto como hijos de Dios, que lamentablemente igual muchas veces seguimos pecando, abogado tenemos para con Dios, para poder pedir perdón al Señor y en este caso ser perdonados por Él y continuar una vida de santidad. Entonces, debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí clarifica aún más el apóstol Pablo de qué manera nos presentamos a Dios aprobados. Una persona que usa bien la palabra de verdad. La frase aquí que usa bien, literalmente en el griego, significa que corta derecho. Esta palabra se utilizaba para los labradores que, por ejemplo, hacían un surco y tenía que quedar derecho. Esta palabra se utilizaba también para el albañil, que cuando construía una pared de ladrillos tenían que quedar todas derechas, que corta bien, que corta derecho. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo, recordamos que su oficio era constructor de tiendas. Entonces Pablo tenía en mente también que cuando tenía que cortar una tela, un paño, también tenía que hacerlo de manera recta. Entonces Pablo usa esta analogía para decir que el obrero que no tiene de qué avergonzarse, que se ha presentado a Dios aprobado, corta y traza derecho la palabra de Dios. ¿Me entienden? Ese es un obrero que no tiene de qué avergonzarse y es una persona aprobada a los ojos de Dios. Entonces, la persona es una persona que traza recta, que traza correctamente la palabra de Dios. No hay dobleces, no hay arreglines en la palabra del Señor, sino que el predicador o el ministro del Señor dice, así dice el Señor. La palabra de verdad. Y aunque la verdad incomoda, como dijo Juan Hus, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Trazar bien la palabra de verdad hará que nuestros corazones realmente se rindan al Señor, porque la verdad es la palabra de Dios hablada a nuestros corazones. Y esto, desde luego, exige competencia, estudio y oración, porque esto se refiere, que usa bien la palabra de verdad, se refiere a la exposición clara de la palabra del Señor. Escribe Hendriksen, este gran comentarista, dice así: el hombre que usa correctamente la palabra de verdad no la cambia, no la pervierte, no la mutila, ni la distorsiona.
ni hace uso de ella con un propósito malo en el pensamiento. Por el contrario, interpreta las Escrituras, aplica su sentido glorioso en forma valiente y con amor a situaciones y circunstancias concretas, haciéndolo para la gloria del Dios, la conversión de los pecadores y la edificación de los creyentes. Entonces, si queremos ser obreros aprobados por Dios, tracemos bien la palabra de verdad. Solo la verdad del Evangelio puede transformar la vida del incrédulo y transformar también la vida del creyente de gloria en gloria, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Versículo 16. ¿Qué es lo que tiene que evitar el ministro del Señor? Las profanas y vanas palabrerías. Esas profanas y vanas palabrerías están en relación con el no contender sobre palabras del versículo 14. ¿Ya? Entonces, Pablo dice a Timoteo, evita, Timoteo, profanas y vanas palabrerías. Profanas tiene que ver con todo lo que es contrario a Dios. Y vanas significa vacías, huecas, cosas sin propósito ni sentido. Entonces, Timoteo, mira, evita las cosas que son contrarias a Dios y las palabrerías huecas, cosas que no tienen sustancia. ¿Ya? ¿Por qué? El apóstol Pablo da la razón. Porque conducirán más y más a la impiedad. La razón del por qué Timoteo debía, y en consecuencia nosotros, evitar profanas y vanas palabrerías, es porque este tipo de acciones alejan a las personas de Dios y de su palabra. Cuando los oyentes o las personas comienzan a involucrarse en profanas y vanas palabrerías, lo único que hacen es filosofar, dar vueltas, no tener un propósito claro. Por lo tanto, eso finalmente hace que la gente se conduzca más y más a la impiedad. Impiedad significa vivir lejos de Dios, sin un sentido de relación íntimo con Él. Entonces, por esa razón, Pablo exhorta y le dice a Timoteo que evite este tipo de cosas, ¿verdad? Porque eso no trae edificación, sino todo lo contrario, conduce más a la impiedad. La gente se aleja más de Dios más que acercarse a Él. Sin embargo, cuando nosotros enseñamos la palabra, cuando nosotros trazamos la palabra, esto no aleja a la gente. La gente que está destinada por Dios a salvación va a ser atraída por la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Versículo 17. Y su palabra. A ver, de acuerdo al contexto, esto, su palabra, ¿a qué palabra se refiere? A las vanas y profanas palabrerías. ¿Por qué? Porque estas vanas y profanas palabrerías carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. De acuerdo a este pasaje, las vanas palabrerías, las profanas palabrerías, las herejías tienen el potencial de carcomer, o sea, de extenderse. Así como un poquito de levadura leuda toda la masa, de la misma forma, el verbo carcomer aquí tiene que ver con propagarse, con extenderse. ¿Como qué cosa? Como gangrena, o sea, como un tumor contaminante. De la misma forma que aceleradamente, una vez que el cáncer se implanta en el cuerpo, comienza a propagarse y a expandirse, de la misma forma, las vanas palabrerías y profanas palabrerías tienen el potencial de destruir el cuerpo o la vida de una persona, espiritualmente hablando. Por esa razón, amados hermanos, y ustedes los que nos ven a través de este canal en cualquier iglesia, tenemos que ser tan serios en la exposición de la palabra, porque cualquier vana palabrería, cualquier falsa enseñanza, cualquier profana palabrería, cualquier profano discurso que salga del púlpito, tiene el potencial
de destruir, de derribar, de echar a perder la relación de las personas con Dios. Y así como la gangrena, carcome, de la misma forma entonces, el avance insidioso y mortífero de las herejías es muy nocivo y peligrosísimo para la vida espiritual de la iglesia. De ahí entonces de trazar bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo ahora menciona dos ejemplos, dos personajes que se involucraron en esta gangrena. ¿Cuáles son? Himeneo y Alejandro. Bueno, Alejandro aquí podría ser el que Pablo entregó a Satanás. Himeneo. El que fue entregado junto con Alejandro en la primera carta a Timoteo. Podría ser él, y el otro es Fileto, que no se sabe mucho de él, a excepción de que fue un hombre que comenzó a desviarse de la verdad. Estos apóstatas eran del sector de Éfeso. Entonces, Pablo los utiliza como ejemplo de esas vanas palabrerías que comenzaron a carcomer sus vidas como gangrena. ¿Qué sucedió con estos hombres, Himeneo y Fileto? Versículo 18. Estos hombres se desviaron de la verdad. Se desviaron de la verdad. La palabra desviar aquí literalmente significa erraron el blanco, fallaron. Entonces, Himeneo y Alejandro se desviaron de la verdad diciendo o enseñando lo siguiente, que la doctrina ya se efectuó y número 2, eso traía como consecuencia trastornar la fe de alguno. Entonces, ¿de qué manera estas personas comenzaron a desviarse de la verdad? Enseñando que la resurrección ya se efectuó. Probablemente eran maestros instruidos o influidos por un modo de gnosticismo y filosofía para quienes la materia era mala. Entonces, si la resurrección del cuerpo era mala, entonces ya se efectuó. O sea, era entendido por ellos alegóricamente como ocurrida ya en el nuevo nacimiento. Así como en Corinto, recuerdan ustedes en el capítulo 15 de 1 Corintios, el apóstol Pablo comenzó a refutar porque ahí no creían en la resurrección corporal, en este caso de los muertos. Entonces, de la misma forma que en 1 Corintios el apóstol Pablo comenzó a refutar eso, y él decía que sí existía la resurrección de los muertos corporal, porque si Cristo resucitó, entonces, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Si Cristo se paró de entre los muertos. Entonces, si Cristo no resucitó entre los muertos, vana resulta nuestra fe, vana resulta nuestra predicación. Seríamos los más dignos de conmiseración, dice el apóstol, porque en este caso, al hacer esto, se estaba negando y destruyendo el fundamento de la fe cristiana, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas cosas, esta filosofía, este gnosticismo, el gnosticismo por lo demás es un conjunto de doctrinas místicas, filosóficas, y esto fue lo que comenzaron a predicar estos hombres, Himeneo y Fileto. Ahora bien, el trastorno que menciona el versículo 18 está también relacionado con el hecho de que la falsa enseñanza carcome como la gangrena. Pero aquí en otro aspecto, el hecho de que Himeneo y Alejandro comenzaran a enseñar que la resurrección ya se había efectuado, esto trastornaba la fe de algunos. La palabra trastornar es la palabra griega anatrepo, que significa voltear, volcar. Por lo tanto, perfectamente podemos decir derrumbar. ¿Qué hace la falsa enseñanza? Derrumba, voltea, da vuelta la fe de algunos. Aquí quiero hacer una aclaración. La fe salvífica verdadera nunca puede ser destruida.
Cuando Dios nos ha dado el don de la fe para creer salvíficamente en Él, esa fe nunca puede ser destruida. Estas personas, lo más probable eran personas que eran oyentes simplemente, que comenzaron a verse involucrados en este tipo de enseñanzas y en consecuencia se trastornó su fe. Comenzó a voltearse la fe, pero nosotros tenemos un fundamento firme. Y a eso es lo que el apóstol Pablo se refiere en el versículo 19. Antes de leer, puedo decir lo siguiente: a diferencia de los apóstatas que utilizan la falsa enseñanza, en este caso están los salvos de verdad, la iglesia verdadera, los discípulos verdaderos y genuinos del Señor, que es a lo que se va a referir Pablo en el versículo 19. Él dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, número 1. Y número 2, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este fundamento que aparece aquí en el versículo 19, el fundamento de Dios, podría ser perfectamente la iglesia que descansa en la verdad de Cristo. ¿Cómo le llamó el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo a la iglesia? Le llamó el columna y baluarte de la verdad. Y las columnas se usaban como fundamento. Entonces, toda persona, toda iglesia que está en Cristo es el fundamento de Dios y ese fundamento de Dios está firme. Esto significa que todo lo que Dios haya establecido permanecerá a pesar de toda la decadencia en la iglesia profesante y en este caso independiente de las influencias negativas de las falsas enseñanzas. Entonces, el fundamento de Dios, que es la iglesia, está firme, teniendo este sello, teniendo esta marca. Eso significa sello, una marca de pertenencia, de garantía y de seguridad. Entonces, ¿cuál es el sello? En primer lugar, ¿cuál es la marca distintiva? ¿Cuál es la garantía, la pertenencia del fundamento de Dios? Número 1, Dios conoce a los suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios no solo sabe de nosotros, sino que nos conoce íntima y eternamente con amor incondicional. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dice Tito que la gracia a nosotros se nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. Vamos a ver algunos pasajes en Efesios 1. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice el apóstol Pablo, ahora hablando a la iglesia en Éfeso: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en el momento en que oímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. O sea, el sello en la iglesia es el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El sello de la iglesia es el Espíritu Santo morando, sellándonos, en este caso la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo de Dios. En Juan capítulo 10, hay un pasaje también muy interesante en el contexto del buen pastor, del pastor y las ovejas, la parábola del redil. En Juan 10:14, Cristo dijo: yo soy el buen pastor y conozco. El mismo verbo de 2 Timoteo. Conozco mis ovejas y las mías me conocen.
Versículo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Podríamos agregar aquí, ¿desde cuándo? Bueno, desde antes de la fundación del mundo, pero esas ovejas cuando oyeron eficazmente la predicación del Evangelio, de manera práctica, se vuelven en sus ovejas y Dios las conoce. Estas ovejas entonces oyen la voz porque Él las conoce y lo siguen, y dice Cristo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí está de manera explícita la seguridad eterna del creyente. Dios nos conoció desde antes y estableció el decreto de salvación en la eternidad para que se lleve a efecto durante toda la temporalidad del hombre hasta que se consume en la glorificación en el futuro. Por otro lado, Mateo capítulo 7 está la triste realidad de los profesantes, de las personas que estuvieron en las iglesias, pero que nunca fueron conocidas por Dios. En Mateo 7, 21 al 23, la Biblia dice así, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, lo más probable es que estas personas que van a decir esto al Señor estaban sentados en las iglesias. ¿Qué dirán al Señor? Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esta es una de las declaraciones más trágicas del Señor. ¿Qué les dirá? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y de acuerdo al contexto, el versículo 15 se refiere a los falsos profetas. Los falsos profetas nunca fueron conocidos por Dios de la manera que Dios conoce a los que son suyos, que es un amor personal, un amor eterno y un amor incondicional. Entonces, este sello de Dios, regresamos a 2 Timoteo, capítulo 2, este sello de Dios entonces tiene dos formas. La primera forma es que el Señor conoce a los que son suyos. Es inevitable no citar Romanos 8, 28 al 30. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Esto es a los que conforme a su propósito fueron o son llamados, porque a los que antes conoció, ahí está el verbo, de la elección eterna de Dios. A los que antes conoció, también los predestinó, ¿verdad? Y a los que predestinó, también llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó, también glorificó. Todos esos verbos, tanto en el griego como en el nuestro, están en tiempo pasado. Es una realidad absoluta, completa y perfecta en la mente de Dios. En nosotros, todavía físicamente la salvación no se consuma, pero espiritualmente estamos totalmente en las manos de Dios y aún sentados con Él en lugares celestiales, de acuerdo a Efesios capítulo 2. Entonces, esta es la primera forma de este sello de Dios. Conoce el Señor de manera íntima, personal, a los que son suyos, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos eternos. La segunda manifestación de este sello es que aquellos que son conocidos por el Señor se apartan de iniquidad, todos aquellos que invocan el nombre de Cristo. El primer sello, o la primera forma, de este sello de Dios sobre el fundamento que está firme, es que Dios conoce a los suyos, ¿verdad? Él los conoció, Él nos llamó, Él nos predestinó, Él nos confirmó como sus hijos, etcétera, etcétera. Pero esas personas que fueron objeto del amor de Dios personal y de la elección de Dios personal, ¿cómo deben de manifestarlo en su vida diaria? Apartándose de iniquidad.
La iniquidad tiene que ver con toda la esfera de corrupción, de pecado que se opone a Dios. ¿Qué sucede o qué comienza a suceder con una persona que ha sido conocida por Dios desde antes de la fundación del mundo y viene a salvación a través de la predicación del Evangelio? ¿Qué comienza a pasar en esa persona? Esa persona comienza a vivir una vida apartada para Dios, una vida de santidad para Dios. ¿De qué manera? Apartándose de la iniquidad. Por esa razón, más abajo, en los versículos del 20 al 26, el apóstol Pablo utiliza una metáfora de los utensilios de una casa grande, donde manifiesta los vasos o los utensilios para honra y otros utensilios para usos viles. Entonces, las personas que son conocidas por Dios, que tienen el sello de Dios, van a comenzar a manifestar en su vida práctica una santidad y un rechazo al pecado que antes de ser conocidos por Dios no manifestaban, pero que ahora comienzan a odiar la mentira, a aborrecer el pecado, a aborrecer la idolatría, etcétera, etcétera. Acompáñeme por favor a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes de ser conocidos por Dios, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Voy a explicar brevemente la palabra santo aquí para poder entender un poco más esta verdad bíblica. La palabra santo viene del hebreo kadosh y viene del griego agios. Y en ambos idiomas, tanto en el hebreo como en el griego, significa apartado, significa separado, significa una persona mediante el cual Dios ha puesto sus ojos de gracia para separarlo del mundo espiritualmente. Cristo le dijo a los discípulos, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, no pertenecen a la filosofía del mundo, no pertenecen a las prácticas del mundo, no pertenecen a los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque yo los he santificado, yo los he apartado. Entonces, cuando la Biblia habla de que nosotros debemos de ser santos, no le está dando la connotación que lamentablemente algunas religiones le dan, ¿verdad? Porque la palabra santo se ha corrompido, la palabra santo se ha tergiversado. De acuerdo a la Biblia, todos los que somos creyentes, todos los que somos convertidos genuina y verdaderamente al Señor, la Biblia nos llama santos. Por eso Pablo, cuando por ejemplo saluda a la iglesia en Corinto, saluda a los Efesios, a las demás cartas que envía, él dice al inicio en su saludo, escribo estas palabras a los santos que están en tal parte, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Éfeso. Entonces Pablo está diciendo, esta carta la estoy enviando a los que han sido apartados por el poder de Dios para vivir para Él. Entonces, para terminar la idea, Pedro dice aquí que nosotros fuimos hechos santos por Dios a través de la gracia mediante la fe, y el consejo de Pablo, o el mandamiento, perdón, del apóstol Pedro es que nosotros tenemos que manifestar esa santidad en toda vuestra manera de vivir. Pedro enfatiza aquí que no es en algunas áreas.
la santidad. La santidad debe ser en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque si el Señor es santo, nosotros también debemos ser santos. ¿Por qué el creyente se le llama santo? Porque el santo de los santos está en nosotros. Y si el santo está en mí, y como yo estoy posicionado en él, entonces yo también soy santo. Si la iglesia está posicionada en Cristo, entonces la iglesia es santa. Si los jóvenes, si los hermanos, la hermana, cualquiera sea, está en Cristo, entonces es santa. ¿Y cómo va a manifestar esa santidad? Bueno, en toda su manera de vivir. El creyente tiene que manifestar la santidad, manifestar que se aparta de la iniquidad en sus palabras, en sus pensamientos y en sus acciones. Entonces, la segunda forma del sello de Dios es que las personas que han sido conocidas por Él, que son suyos, se van a apartar de iniquidad y van a invocar el nombre de Cristo. La pregunta de reflexión, amados hermanos, es ¿cómo está nuestra vida de santidad? Desde el momento que conocimos a Cristo, en el momento en que fuimos conocidos por Dios y en consecuencia nosotros le conocimos a Él, ¿cómo ha sido nuestra vida en crecimiento en santidad? Entonces, ¿por qué? Porque si alguno de ustedes dice, pastor, yo soy conocido por Dios y en consecuencia le conozco a Él, pero si yo veo en tu vida un doble estándar, una vida aquí y otra vida en tu casa, o una vida aquí y otra vida totalmente opuesta en el trabajo, entonces podríamos deducir que el Señor no te conoce todavía, en el sentido de amarte personalmente y de haberte salvado personalmente. Entonces, todos los que hemos sido conocidos por Dios, porque somos suyos, tenemos que inevitablemente comenzar a manifestar esa santidad en toda vuestra manera de vivir, en todo lado donde vayamos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia desde luego, y donde quiera que el creyente esté involucrado con gente, en su trabajo, en universidad, donde quiera que sea y con quien quiera que sea. Apartémonos de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La próxima semana vamos a compartir, como dije anteriormente, al inicio del versículo 20 y 21, la metáfora de los utensilios, que es un ejemplo que el apóstol Pablo utiliza para en este caso representar la iglesia y todos los utensilios que están dentro de esa iglesia. Unos, como digo, van a ser para usos honrosos y otros serán para usos viles. Y la tarea de nosotros será identificarnos en qué grupo estamos. No quiero terminar sin antes dirigirme a todas las personas que nos ven a través de este canal, que aún no tienen a Cristo en su vida. La Biblia dice que todo ser humano, toda persona está destituida de la gloria de Dios, producto del pecado. Y cualquiera de ustedes que nos está viendo en este momento, sea en una cárcel, en un hospital, a lo mejor estás de vacaciones, a lo mejor estás en tu casa, en algún campo, donde quiera que estés, debes de entender lo siguiente: vendrá un juicio a la tierra porque Cristo vendrá como juez del universo a juzgar al mundo. Pero dice Juan 3:17 que Cristo no ha venido a juzgar al mundo, sino a condenarlo, sino que el mundo sea salvo por Él. Entonces, donde quiera que tú estés, debes de entender esa verdad. Estás condenado por Dios así como lo estábamos nosotros. El ser humano está condenado a su perdición eterna porque se ha rebelado contra Dios. Sin embargo, para eso vino Cristo a la tierra a morir por tus pecados. La Biblia dice que si tú te arrepientes, la Biblia dice que si tú crees en Él de todo tu corazón, la Biblia dice y Dios te promete salvarte. La fe es un don de Dios, el arrepentimiento es un don de Dios, pero también es cierto que tú eres el que debe de creer en Él y tú eres el que debe de arrepentirse de sus pecados. Entonces,
Que Dios en esta tarde tenga misericordia y su gracia se pueda manifestar a tu vida y tú puedas creer en Él de todo tu corazón. Y una vez que tú crees en Él, comienzas a vivir una vida conforme a este libro que se llama la Biblia. Este libro comienza a ser amado por la persona que ha conocido al Señor. Este libro ahora comienza a ser la brújula del creyente. Este libro ahora comienza a ser la norma de conducta única de ese nuevo creyente. Y de esa forma, queridas personas, te transmitimos lo que Hechos 17 dice. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único camino a Dios, la única verdad y la única vida. Y si tú no lo tienes a Él, no puedes llegar al Padre ni puedes estar morando eternamente con Él. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Así es que todos ustedes que están escuchando esta enseñanza puedan haber sido alcanzados por la gracia de Dios en salvación. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Te damos por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias, Señor, porque nos aconsejas, nos haces un llamado, nos mandas, nos ordenas a que no contendamos sobre vanas palabrerías ni profanas pláticas, sino, Señor, que podamos manifestar una lealtad, trazando bien tu palabra. Señor, presentándonos a ti como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que trazamos rectamente tu palabra, porque fuimos llamados, Señor, a agradarte a ti y a tu palabra y no a los hombres. Gracias, Señor, porque tenemos este sello. Gracias, Señor, porque el fundamento está firme y tenemos este sello que tú conoces, Señor, a los que son tuyos y que somos nosotros por tu gracia, y todos los que son conocidos por ti, Señor, que son tuyos, comienzan también a manifestar una separación de la iniquidad y un apartamiento del pecado. Todos los que invocan el nombre del Señor. Ayúdanos, Señor, a manifestar verdaderamente que somos conocidos por ti desde antes de la fundación del mundo, desde antes de las glorias eternas, desde antes de los tiempos eternos. La gracia tuya fue manifestada a nosotros en un decreto eterno de salvación. Y en el tiempo de los hombres, Señor, a través de la predicación del Evangelio, nosotros supimos que tú habías pensado en nosotros para amarnos de manera personal, para conocernos de manera íntima e incondicionalmente. Por eso te agradecemos y viviremos eternamente agradecidos de ti. Y todos aquellos, Señor, que aún no te conocen, todos aquellos, Señor, que aún no han creído en ti, las palabras, Señor, que dirigimos hacia ellos al final de esta enseñanza, tu Espíritu Santo pueda, Señor, usarlas para producir un efecto de conversión en sus corazones. Te pedimos que manifiestes tu gracia en cada uno de los corazones arrepentidos para que puedan también alcanzar la salvación que solamente es en Cristo Jesús. Oramos a ti, Padre Celestial, por los méritos de Jesucristo, tu Hijo. Amén.